A ver si estoy en vivo. Hoy volvimos. Otro Facebook Live. Vamos a ver. Creo que estoy en vivo. Vamos a ver si estoy en vivo. Vamos a ver. Sí, estoy en vivo ya. Vamos a darle break a ver si alguien se conecta esta noche. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5 esta noche. Un tema muy importante, el cual vamos a tocar hoy. Así que ya mismo vamos a dar comienzo. Saludos a Moisés Morales. Dios te bendiga, Moisés. Vamos a ir esperando que se conecta un poquito más de personas. Si no, pues comenzamos a darle un break. Esta noche amén, amén, Moisés. Gracias, Dios te bendiga. Igualmente, gracias por las oraciones. Saludos también a Juan Delgado. Dios le bendiga. Estamos aquí una noche más. Ayer iba a ser live, pero de momento empecé a sentir un poquito mal de la cabeza, y un dolor de cabeza, y no pude hacer el live. Así que yo dije, pues vamos a dejarlo para hoy. Y hoy decidí hacer lo que no pude hacer ayer. Esta noche vamos a leer lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. ¿Sabe? Y este tema ya está ahí plasmado en Lucas 13, 1, 5. Es sencillo, es arrepiéntanse o perecerán. Ese es el mensaje de Jesús en su palabra en Lucas capítulo 1, versículos Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Arrepiéntanse o perecerán. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Vamos a comenzar dando lectura a la palabra de Dios. Lucas 13, 1 al 5. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, que es la Biblia que estoy usando últimamente. Y dice así la palabra de Dios. En esa misma ocasión, había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él le respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Aquí están las palabras de Jesús, claro y definitivo y contundente: arrepiéntanse o perecerán.
Mira lo que nos dice el texto. Vamos a ir poco a poco. Nos está hablando de que en una ocasión, allá en el templo de Jerusalén, Pilatos había, perdón, habían dado muerte a unos galileos que ofrecían sus sacrificios en el templo. No hay mucha referencia histórica al respecto de esto que Jesús dice, pero la tendencia galilea a ser más pleitista y la personalidad de Pilato es cierta. Aparentemente estos judíos galileos que menciona Jesús llegaron a Jerusalén a ofrecer sacrificio en el templo y lamentablemente algo salió mal. Y se vio involucrado el gobierno romano, no solo la policía del templo, particularmente los levitas. La mayoría de los comentarios asumen que se trataba de un movimiento celote, revolucionario, para los tiempos neotestamentarios, con el propósito de liberar a Palestina de Roma a cualquier costo. Estos galileos, celotes, probablemente, no estamos diciendo que sean celotes, murieron a manos de Pilato, el gobernador de esa época en Jerusalén, bajo el dominio del Imperio Romano. Y nos dice que Pilatos mató a estos galileos y mezcló su sangre con la de los sacrificios, lo cual era un gran sacrilegio en esa época para los judíos. Miren lo que nos dice el comentario de Matthew Henry al respecto. Se hizo mención a Cristo de la muerte de unos galileos. Esta trágica historia se relaciona brevemente aquí. Y no se cumple con cualquier historiadores. O sea, que no hay mucha información al respecto. Pero mira lo que nos dice luego de la pregunta que le hicieron a Jesús. Y Jesús le respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? O sea, le pregunta a sus discípulos y a las personas que estaban allí que si ellos pensaban que esos galileos que habían muerto de esa manera tan terrible eran más pecadores que todos los demás. Y Jesús le responde que no, que no. La teología del Antiguo Testamento tenía la tendencia a relacionar los problemas de la vida con el pecado personal. Sin embargo, el libro de Job, el Salmo 73 y Jesús en este pasaje confirman que no siempre es así. Teológicamente es difícil saber la razón de los problemas y persecuciones en este mundo, ya que pueden ser un castigo por un pecado personal o rebelión, puede ser por la maldad personal, puede ser el resultado de vivir en un mundo caído, o puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Jesús preguntó a los oyentes judíos la relación entre la primera y la teología tradicional de los rabinos de esa época. La presencia de problemas, persecuciones y tiempos difíciles no es una señal de la ira de Dios. Sin embargo, la cuestión fundamental se relaciona con la falta de arrepentimiento del pecado y de fe en Jesús. Todo lo malo puede suceder. O sea, ellos pensaban que murieron de esa manera porque eran muy pecadores.
por eso le hicieron ese comentario a Jesús. Jesús le dice, no, no es así. Ellos no eran más pecadores que todos los demás. Y les dice, si ustedes no se arrepienten, perecerán de la misma manera. Si ustedes no se arrepienten de sus pecados, van a perecer igualmente. Está claro, Jesús lo dijo. Y mira lo que dice después. O piensan que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé eran más pecadores que todos los demás, o eran más deudores que todos los demás que habitan en Jerusalén. Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. O sea, Jesús está diciéndole a la gente que estaba allí, a sus oyentes, que todos somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Que no hay gente más pecadora que otra. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, vamos a perecer. Vamos a ir a la condenación eterna. Si usted no se arrepiente, irá al infierno. Eso es lo que nos está enseñando Jesús en su palabra. Aquí Jesús está fundamentando el llamado al arrepentimiento a sus oyentes. Él está invitando a sus oyentes a arrepentirse, porque el reino de los cielos está cerca. Y nos llama al arrepentimiento, porque de lo contrario pereceremos. Pereceremos. Si usted ni yo nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a perecer. Y cuando Jesús habla acerca del arrepentimiento, Él no está hablando de que usted llora o se siente mal por aquello que usted hizo, no. Aquí el Señor Jesús nos habla acerca de la metanoia. Miren el término que utiliza metanoete. Nos dice que es el término utilizado aquí. Metanoeo. Arrepentimiento. Cambiar la mente de uno o el propósito que uno tiene. O sea, el arrepentimiento se refiere al cambio de pensamiento, al cambio de voluntad, al cambio de conducta. Dios nos llama al arrepentimiento, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y se vuelvan a Él. Eso lo vemos en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo en el Areópago de Atenas llama a todos los filósofos con quien él estaba debatiendo y todos los oyentes en ese lugar a que se arrepientan y se vuelvan a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento siempre fue parte del llamado del Evangelio. En Marcos capítulo 1, versículo 15, las primeras palabras de Jesús en su ministerio fue: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Los apóstoles llamaron al arrepentimiento al mundo. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 dice: arrepentíos y convertíos. ¿Sabe? Que el llamado al arrepentimiento siempre ha estado presente en el Evangelio. Y de hecho el Evangelio mismo es un llamado al arrepentimiento, a volvernos a Dios por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Debemos cambiar nuestros caminos, debemos escudriñarnos a nosotros mismos, reconocer que somos pecadores, volvernos a Dios a través del Señor. ¿Sabe? Tenemos que abandonar nuestra vida de pecado, nuestra vida de maldad y volvernos al Señor. Tenemos que enderezar nuestros caminos. De lo contrario, pereceremos, iremos a la condenación eterna. ¿Sabe? Yo sé que usted probablemente haya estado acostumbrado a un mensaje emocional donde le dicen a usted: Dios sonríe, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Y luego comienza a dar, a decir cosas, y al final hacen llamados al altar para que pasen al frente y repitan una oración, y luego de eso lo declaran salvo. Esa no es la manera correcta de evangelizar. Eso se llama mover las emociones, manipular las emociones. O sea, el llamado del evangelio no es a que usted pase al frente en una predicación y repita una oración de aceptar al Señor. Eso no es. El evangelio no se trata de invitar a Cristo en nuestro corazón. Se trata de arrepentirnos de nuestros pecados, de volvernos a Dios, a sus caminos, a su palabra. De eso se trata el evangelio. Esto que está pasando en el mundo con esta pandemia es una manera que Dios está utilizando en sus propósitos para llamar al mundo a volverse a Él. Es una manera que Dios está utilizando para llamar la atención del mundo, para que éste se vuelva a Él. ¿Está claro? ¿Sabe? Todos tienen que arrepentirse de sus pecados. Todos. De lo contrario, perecerán. El llamado del evangelio es un llamado al arrepentimiento, como dije ahorita, y está estrictamente vinculado a la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 17, vemos lo siguiente con el apóstol Pablo. Miren lo que nos dice. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Miren lo que nos dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, tenemos que arrepentirnos. Usted tiene que arrepentirse. Dios lo manda a usted a que se arrepienta. O sea, el llamado del evangelio es un ultimátum de Dios. Arrepiéntete o perecerás, como es el tema de esta noche, basándonos en Lucas 13, 1 al 5. Arrepiéntete o perecerás. ¿Por qué vas a perecer? Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón a quien designó dando fe con haberle levantado de los muertos. O sea, Dios ha establecido un día en el cual Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ha encargado ese juicio a Jesús. Jesús juzgará a los vivos y a los muertos en ese día. Y ese día se acerca. No sabemos cuándo será, pero sabemos que se acerca. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, nos vamos acercando más y más a ese día. O sea, ahora es el tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, hoy es el día de salvación. Si usted no se arrepiente de sus pecados, hoy, si usted no se arrepiente de sus pecados en esta vida, será muy tarde después. Porque una vez usted muera, no hay oportunidad de arrepentimiento. Usted tiene que arrepentirse en vida. En vida. Usted tiene hasta el último suspiro de su vida para arrepentirse. De lo contrario, perecerá. E irá a ese día en que el Señor juzgará a vivos y muertos. No es tiempo de relajo, no es tiempo de vacilón, o sea, no es tiempo de borracheras, de sexo ilícito, no es tiempo de nada de esas cosas. Es tiempo de que usted se arrepienta de sus pecados y crea en el Evangelio. Y el tiempo se le está acabando ya. Como dije ahorita, cada día nos acercamos más y más a ese día. O sea, el reloj está haciendo tic-toc, tic-toc. ¿Sabes? Y en el día del juicio, final, no habrán apelaciones. El juicio será firme, contundente y definitivo. Y si usted no se arrepintió de sus pecados, irá al fuego eterno, al infierno. O sea, hay personas que dicen, no, yo no creo en eso, yo no creo en Dios, yo vivo como me da la gana. Entonces, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 nos dice que la bondad de Dios guía al hombre al arrepentimiento. Mira lo que nos dice. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad, no, yo no me voy a arrepentir, no tengo que arrepentirme, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo hago esto, yo hago lo otro, como si uno se pudiera ganar la salvación por medio de sus obras. Esa es la terquedad del ser humano. Pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabes? O sea, si tú no te arrepientes, vas acumulando ira para el día de la ira de Dios. O sea, estás en graves problemas.
sea, el mensaje del Evangelio es una buena nueva. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores. Pero esta buena noticia es precedida por la mala noticia. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos ganarnos la salvación por medio de nuestras obras. Necesitamos de un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Y ahí entra la buena nueva. Dios envió a su Hijo para que a morir en una cruz y a resucitar al tercer día, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, usted tiene, para ser salvo, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Y sí, parezco un disco rayado. Parezco un disco rayado hablando de la palabra arrepentimiento. Pero es que el Evangelio se trata de arrepentimiento. Usted tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. De lo contrario, usted irá al infierno. Irá al infierno. O sea, así es el mensaje del Evangelio. No hay más nada. O sea, si a usted porque vamos a decir las cosas como son. Vamos a decir las cosas como son. Porque yo me he puesto a ver estos Facebook Live de esta gente, de estos supuestos evangelistas. Nunca llaman al arrepentimiento. Nunca. Usted los ve llorando, haciendo show, sacudiéndose. Nunca llaman al pueblo al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Nunca. Ayer vi una entrevista de uno de esos evangelistas que estuvo en Mega TV. La periodista le hace unas preguntas y el supuesto evangelista no sabía ni cómo contestarla. Y hablaba de que la fe, de que hay que buscar de Dios, pero nunca mencionó las palabras clave. De que hay que arrepentirnos de nuestros pecados. No exhortó a la periodista ni al otro que estaba allí a arrepentirse y a volverse a Dios. Desaprovechó esa gran oportunidad de estar en los medios de comunicación en vivo. No aprovechó la oportunidad y se puso a hablar de otras cosas, promocionándose a sí mismo. Que si a mí me ven 20,000, 29,000 personas, 40,000 personas, ¿a qué importa eso? Una oportunidad tan grande en televisión en vivo, donde también lo estaban viendo allá afuera en Estados Unidos, de decir a las personas, predicarles el evangelio, y se pone a hablar de otras cosas, de que oren, de que busquen de Dios. No, tienes que decirle a la gente la verdad. Tienes que decirle la verdad de que un día Dios va a juzgar este mundo. Que este coronavirus, esto no se compara con el día del juicio final. En nada se compara al día de la ira del Cordero de Dios, donde los reyes y gobernantes de este mundo querrán que le caigan las cuevas encima por el terror de ese día, que ningún ser humano quedará en pie, que toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. ¿Right? Ese es el problema. Los evangelistas de hoy en día no llaman al pueblo al arrepentimiento. Que si hay que humillarlo, que si hay que orar, que si. La palabra es arrepentimiento. Fe en Cristo Jesús. No los veo a la gente, a los evangelistas predicando el evangelio. No los veo. No están predicando el mensaje cristocéntrico, centrado en Cristo. Lo que veo es lloriqueo, mucho emocionalismo, barato, sentimentalismo, gritería. Eso no es el evangelio. Están perdiendo el tiempo. Y miles están siendo engañados porque piensan que eso es el evangelio. Gritar y llorar y sacudirse y repetir disparates, eso no es el evangelio.
Exactamente, Juan, como usted dice, déjame vivir la vida como yo quiero y cuando me vaya a morir, pues le pido perdón a Dios. Exacto, así hay mucha gente. Jeñito era el único. Jeñito era el único. Era bien fuerte ese hombre. Pero, ¿me entiendes? Hay que llamar al pueblo al arrepentimiento. Hay que llamar al pueblo al arrepentimiento. Los falsos profetas están tomando la batuta de esta situación. O sea, falsos profetas están siendo desenmascarados por Dios, pero hay otro tipo de falsos profetas que están tomando la batuta, que están buscando protagonismo, que están autopromocionándose, que se están lucrando de la situación. Se están lucrando económicamente de la situación a través de transmisiones en vivo, porque eso ha quedado demostrado. Así que con razón están llorando con gusto y haciendo show, si están recibiendo beneficios económicos por hacer esos shows. ¿Sabes? Y tanto el tipo, dale share a esta, comparta, porque mientras más comparten, más dinero le entra por la promoción. Falsos profetas y falsos maestros. No se sorprendan no se conmuevan con las lágrimas de cocodrilo. O sea, yo estoy aquí, mira, sin musiquita de fondo. Yo no estoy con un pianito, ni nada de esas cosas. Estamos aquí hablando de las cosas como son, pausadamente, calmadamente, y basándonos en la escritura, en la palabra de Dios, explicando lo que dice la palabra de Dios. Eso es todo. Cristo nos llama al arrepentimiento, a que nos volvamos a Él. O sea, Cristo no te llama a que tú, que si aquel que te criticaba, ahora va a ver que tú vas a estar en un mejor lugar, que si Dios te va a posicionar en un mejor estado económico, que si Dios va a restaurar tu finanzas, que si Dios va a restaurar tu familia, que si eso no tiene que ver absolutamente nada con el Evangelio. Jesús no vino para eso, Jesús vino para salvar tu alma del infierno, para salvar tu alma de la condenación eterna, para salvar tu alma de la ira de Dios que está sobre ti si no crees en Jesús. O sea, porque muchos están citando Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero omiten lo que nos dice el versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, si tú no crees en el Señor Jesucristo, estás condenado, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mira lo que nos dice el versículo 36 de Juan 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, el que no cree, el que no se arrepiente de sus pecados, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Estoy citando la escritura. Si usted no se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, la ira de Dios caerá sobre usted. Es lo que dice la Biblia. O sea, yo no le voy a mentir a usted. O sea, yo no estoy buscando que usted, no, que todo va a ir bien. Dios tiene el control de todas las cosas. Si Dios quiere
que mañana el coronavirus desaparezca, así lo hará. Si la voluntad de Dios es que este coronavirus se extienda y muera más gente, es su voluntad. Dios es soberano sobre su creación. Nosotros solamente podemos pedirle al Señor que tenga misericordia, con súplicas, rogativas, peticiones en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad. Pero hay muchas personas que están tratando de darle órdenes a Dios. Que si yo declaro, que si yo decreto, que si yo cancelo, que si yo ato. Usted no puede hacer eso. No puede hacer eso. Jesús claramente dijo: el que cree en el Hijo, el que cree en Él, tiene vida eterna. Pero el que no cree, el que no obedece, el que no cree no verá la vida. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces es sencillo: arrepiéntete o perecerás. Y el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. O sea, reconcíliate con Dios. Ahora, en esta vida. Después de la muerte, es muy tarde. Tienes que reconciliarte con Dios ahora. Ahora. Después será demasiado tarde. Demasiado tarde. O sea, yo estoy diciéndoles esto a ustedes. Yo no sé si mañana yo esté vivo. Yo no sé si pasado esté vivo, porque la vida es así. Un día estamos y al otro día no. O sea, pero le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Me estoy limitando a lo que dice la Escritura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, no vas a ser salvo. No lo serás. Nadie se gana el cielo. La salvación no es por obras. La salvación es por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Para que ningún ser humano se gloríe, como nos dice Efesios 2:8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. Vamos a citar lo que nos dice la Biblia. Como lo que nos dice Efesios 2 al 9. Voy a leerlo de esta versión. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué somos salvos por gracia? Porque Dios nos ha dado lo que nosotros no merecemos. Cristo Jesús. Si usted es salvo, es por gracia, porque Dios le ha dado lo que usted no merece. Ha enviado a su Hijo unigénito y ha sido salvo por medio de él. Por medio de la fe en él. Y eso no nace de usted, porque es un don de Dios, ya que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero si usted no ha creído en Cristo, pues no ha recibido la gracia de Dios. No ha recibido la salvación que es por medio de la fe en Jesús. Por eso es que yo le digo a usted que se tiene que arrepentir de sus pecados. Ahora. Ya no, Cristian, es que eso es muy fuerte. La manera que tú estás hablando no es la manera correcta. Que hay que tener amor por las almas, porque hay que hablar de una manera más amable, más empática, más... En serio. Si usted sabe que se está quemando una casa y allí vive una persona, ¿usted la va a dejar allí
que se queme, o le va a gritar, sal de ahí, la casa se está quemando, o va a tratar de ayudarlo para sacarlo, o piensa que hay que quedarse ahí. No, no, olvídate. No, uno tiene que decir las cosas como son. Si realmente le importan las almas, tiene que decirle la verdad, no una mentira confortante como hacen los falsos profetas, que engañan con adulaciones, sacándole provecho a las personas. No, tú tienes que decir la verdad. Decir la verdad es amar. Así mismo Juan Delgado, como usted dice, totalmente de acuerdo. Decir la verdad es amar al prójimo. Odiar al prójimo es decirle la mentira, decirle que todo está bien, que siga pecando, que siga haciendo lo que le da la gana, no. Que tienen que arrepentirse. Usted, yo, todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque somos pecadores. Y yo no estoy aquí parándome que yo soy el más santo. No, yo también soy pecador. Todos somos pecadores. Dios nos manda a todos que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que estamos hablando en esta noche. Yo no estoy aquí hablando según mi propio criterio personal o por lo que yo pienso. Estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno dice la palabra de Dios, nadie escucha. Como cuando Juan el Bautista gritaba en el desierto, cuando Jeremías profetizaba que nadie quería arrepentirse. Entonces, cuando tú dices la verdad, nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar. Pero el tiempo se acerca. Cada día que pasa, el día se acerca. Y va a ser muy tarde. Una vez llegue el día, será muy tarde. Y vuelvo y leo para los que no escucharon al principio. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Palabra de Dios. Te guste o no te guste, arrepiéntete o perecerás. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es un ultimátum. El llamado del Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Punto. Take it or leave it. Tómalo o déjalo. Pero ahí está lo que Jesús hacía y lo que Jesús enseñaba y predicaba. Así está, así es la cosa. O sea, no hay más nada. No hay más nada. Tómalo o déjalo. Pero yo te exhorto, si tú no conoces al Señor, arrepiéntete ahora o perecerás. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De lo contrario, no serás salvo. Aunque parezca un disco rayado. Pero ese es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
That's it. Esto ha sido todo por este video. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Sigan orando por nosotros. Sigamos orando por la situación del coronavirus. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios salve a los suyos en estos tiempos de dificultad. Que Dios guarde a los suyos. Que Dios proteja a su pueblo. Que su nombre sobre todo sea glorificado. Esa es la labor de la iglesia. Así que una vez más, con esto concluyo. El llamado del evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Arrepiéntete o perecerás. Dios te bendiga.